Bueno, en este otro video vamos a ver la corrección, la solución a las dos actividades sobre el caso de la solución de triángulos rectángulos donde me dan dos lados, únicamente donde me dan dos lados, cualquiera, y me preguntan los ángulos y el otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la actividad número uno, que es el de la rampa. Entonces, para que hagamos la corrección. Entonces dice, una rampa para sillas de ruedas se coloca sobre una escalera de manera que un extremo queda a 5 centímetros del suelo, o sea, este que hay acá. La distancia horizontal es de 70 centímetros, esta que hay aquí, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el ángulo entre la rampa y el piso? O sea, el ángulo teta. ¿Y cuál es la longitud de la rampa? O sea, la hipotenusa. Porque sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a solucionar. Entonces, primero, como es el caso donde me dan dos lados, debemos de buscar que primero un ángulo. Entonces, lo primero que se debe buscar es el ángulo, o cualquier ángulo, un ángulo. ¿También puedo encontrar la rampa? Sí, también puedo encontrar la rampa. Entonces, la rampa la puedo encontrar directamente, como es un triángulo rectángulo, esto ya lo sabemos, como tengo dos catetos, puedo encontrar la hipotenusa. O sea, si yo quisiera encontrar el otro lado inmediatamente, en este caso donde me dan dos lados, puedo encontrar el tercer lado, ¿con qué? Con el teorema de Pitágoras. Entonces hay muchas formas de encontrar ese lado, ¿sí? Entonces con el teorema de Pitágoras puedo encontrar ese tercer lado, o sea, la rampa. Y pues yo diría que puede ser una forma rápida de hacerlo, pero voy a enseñar o voy a recordar, de acuerdo a lo que vimos en la guía anterior, otra manera de encontrarlo. Entonces, voy a seguir primero el parámetro de encontrar primero el ángulo, o sea, solucionar la pregunta de cuál es el ángulo entre la rampa y el piso. Entonces, para hacerlo, simplemente debo de buscar la razón trigonométrica del seno, el coseno o la tangente. ¿Cuál de esas tres me sirve para encontrar el ángulo θ? Entonces, para poder hacerlo, debo de fijarme que me están dando que del ángulo θ, me están dando de ese ángulo θ, me están dando el cateto que está al frente, o sea, el opuesto, y me están dando el cateto que está al lado, o sea, el cateto adyacente. Recuerden que la rampa en este caso sería la que está al frente del ángulo de 90, o sea, la hipotenusa. Entonces, ¿qué relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas? Entonces, el seno, el coseno, la tangente y las razones trigonométricas respectivas, que son opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa y opuesto sobre adyacente. ¿Cuál de las tres me sirve? ¿En cuál de las tres me están dando el opuesto y el adyacente? En la tangente, ¿sí? Entonces me va a servir para encontrar el ángulo θ, el, la tangente. Entonces utilizamos la tangente. Entonces, ¿qué se haría? Haría esto. La tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que vale 5, dividido el cateto adyacente, que vale 70. Hacemos la división. Tangente de θ es igual a 5 dividido 70, nos da 0,071. Ahora sí, como vamos a encontrar el ángulo, esto es una ecuación trigonométrica donde primero vamos a utilizar las herramientas que ya sabemos, que son seno a la menos 1, tangente a la menos 1, ¿cierto? En este caso, tangente a la menos 1. Entonces, para poder encontrar el ángulo, que eso lo encontramos en la calculadora, tangente a la menos 1 del ángulo 0, de la razón trigonométrica 0,071. Buscamos entonces en la calculadora, recuerden que utilizamos shift y le damos a tan, de manera que activamos tan a la menos 1 y escribimos el número e igual y nos da el ángulo respectivo. Entonces, en este caso, entonces nos quedaría que θ es igual a un ángulo de 4,06 grados en calculadora.
Entonces, si lo aproximamos, es un ángulo de 4 grados. Y ya encontramos la primera respuesta. Entonces, si yo tengo θ que ya vale 4 grados, ¿puedo encontrar la longitud de la rampa? O sea, la otra pregunta. Claro que sí. Si yo sé que este pedacito vale 4 grados, entonces ya puedo encontrar la rampa, ¿sí? Puedo encontrarla con cateto opuesto e hipotenusa o cateto adyacente e hipotenusa. O sea, puedo encontrarlo tanto con el seno como con el coseno, porque el opuesto lo tengo, que es 5. Tengo el adyacente, también lo tengo, que es 70, ¿sí? Entonces puedo utilizar a seno o a coseno, porque ya tengo el ángulo que lo acabamos de encontrar, que es 4 grados, ¿sí? Y me están pidiendo, en estos casos, la hipotenusa, o sea, la rampa. Entonces puede ser con seno o coseno que podamos encontrar la hipotenusa. Entonces vamos a hacerlo con coseno, bueno, con seno. Entonces, seno de 4 grados es igual al cateto opuesto. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto que vale 5 sobre la hipotenusa, que es la rampa, que aquí la llamamos con la letra M. Listo. Vamos a despejar la M. Como la M está dividiendo, pasa a multiplicar y el seno de 4 pasa a dividir. Se hace el intercambio. Recuerden, la incógnita cuando está abajo se intercalan. Cuando está arriba, si la M estuviera arriba, simplemente el 5 pasaría a multiplicar y ya queda la M despejada. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a despejar una incógnita, si está arriba la incógnita, ¿sí? Como en este caso, o abajo la incógnita. Cuando la incógnita está abajo, sí se intercala. Este pasa a multiplicar y luego este pasa a dividir, ¿sí? En cambio, cuando la incógnita está en la parte superior, esta parte de arriba, un ejemplo acá, el número que está abajo dividiendo pasa a multiplicar y ya queda despejado, o sea, quedaría por 5 y ya la M queda sola, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen los despejes de incógnitas. Bueno, entonces, porque en eso fue que vi la mayoría de los errores de en estos ejercicios. Entonces, M es igual a 5 dividido seno de 4 grados, donde M es igual a 5 dividido seno de 4, que eso equivale a 0, seno de 4 en la tabla o en la calculadora, que vale 0,069, y haciendo la división, entonces M es igual a, entonces eso es igual a 72,46 centímetros. Y esa es la medida de la rampa, 72,46 centímetros, y hemos terminado ya nuestro ejercicio, donde encontramos el ángulo y a través del ángulo encontramos la medida de la rampa con la relación seno. Si usted hace el teorema de Pitágoras y lo quiere comprobar, aplica el teorema de Pitágoras y se debe de aproximar esa teorema de Pitágoras, esa solución del teorema de Pitágoras a 72,46 centímetros. Continuamos con el segundo ejercicio. Entonces dice realizar la gráfica y solucionar el segundo punto. Entonces vamos a solucionarlo. Primero vamos a hacer la gráfica. Entonces hacemos un triángulo rectángulo cualquiera que queramos hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno, por ejemplo, en este estilo. Acá, ¿sí? Que sea recto. Y aquí hacemos la hipotenusa al frente. ¿Listo? Entonces este es el ángulo de 90 grados y vamos a identificar dónde el ángulo es rectángulo. Entonces, resolver el triángulo rectángulo ABC. ¿Sabes? Van a ser las tres letras ABC. ¿Qué es rectángulo en C? Entonces, debe ser rectángulo en C. Entonces, aquí en C es rectángulo. O sea que aquí donde está el ángulo de 90 grados debe ser C obligatoriamente. Entonces, si este es C, al frente está el lado C, pequeñito, en minúscula. El A y el B no importa dónde se escriban, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí el A y aquí el B. Entonces se leería A, B, C, ¿cierto? Esos dos ángulos no los están pidiendo. ¿Qué más me están dando? El lado C. Y el lado C en este caso obligatoriamente es la hipotenusa porque está al frente del rectángulo C, del ángulo rectángulo C. Entonces el lado C, que es la hipotenusa, que está al frente del rectángulo C,
vale 10 centímetros. Y el lado B, que yo lo puse acá, el ángulo B, entonces el lado B está al frente del ángulo B, entonces el lado B vale 6 centímetros. ¿Qué voy a encontrar? El tercer lado, que es el A, que está al frente del ángulo A, y voy a encontrar a A o a B primero. Entonces, para hacer eso, vamos primero a aplicar lo que ya dijimos. Primero se va a encontrar el ángulo. ¿Listo? Entonces, para encontrar el ángulo, tengo que basarme primero en cuál quiero encontrar. Entonces, el que quiero encontrar es A o B. Vamos a suponer que quiero encontrar el ángulo B. Listo. Bueno, entonces si voy a encontrar a B, ¿qué lados tengo? Tengo el lado que es opuesto a B y tengo también su hipotenusa. O sea que tengo el opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál es el que relaciona el opuesto y la hipotenusa? Es el seno. Entonces el seno de B es igual al opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a colocar los números. Entonces el seno de B es igual al cateto opuesto, que es 6 centímetros, 6 sobre la hipotenusa, que es 10. Y ya hacemos la división. Seno de B es igual a 6 dividido 10. Eso nos da 0.6. Vamos a encontrar el ángulo B. Entonces aplicamos la inversa en la calculadora para encontrar el ángulo. Entonces el ángulo B es igual chi seno a la menos 1, o sea, seno a la menos 1 de 0.6. Y B, entonces si aplicamos eso en la calculadora, nos da un ángulo de 36,869 grados, que lo podemos aproximar, si lo vamos a aproximar aquí a unidades, ya está aquí un 8, entonces lo podemos aproximar aproximadamente a 37 grados. ¿Listo? O sea que el ángulo B ya es una aproximación, ¿sí? Si usted lo quiere dejar en 36,8, no hay problema, 8,69 no hay problema, pero el otro ángulo le va a dar en decimal. La idea es aproximarlo a un ángulo entero. Entonces, si se pasa de 5, en este caso se pasa de 5 porque hay un 8, entonces lo aproximo a la otra unidad más cercana, que en este caso sería 37. Entonces lo aproximo a 37 grados. Listo. Entonces ya sé que B vale 37 grados, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto acá para poder escribir el ángulo B. Entonces nuestro ángulo B vale 37 grados. ¿Será muy difícil encontrar el ángulo A? ¿El otro ángulo? No, cierto que no. ¿Por qué? Porque recordemos que ya estos tres suman 180 o estos dos suman 90. Entonces hagámoslo con ese de 90. Entonces nuestro ángulo A va a ser igual a 90 quitarle el ángulo de 37 grados. Si yo le quito a 90, que suman estos dos, este ángulo de 37 me va a dar el ángulo que me queda faltando acá. Lo que le hace falta a 37 para llegar a 90, o sea, la suma de ellos dos. Bueno, y eso entonces nos va dando que esa restica da 53 grados. Y ya encontramos nuestro ángulo A. Miren cómo fue de fácil. 53 grados. Ya encontré los dos ángulos. El ángulo B, que es 37, y el ángulo A, que es 53 grados aproximadamente. Ahora, como ya encontramos los dos ángulos, me falta un tercer lado. Ese tercer lado puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Ahí les queda de investigación, pues, o recorderis que es un cateto el que debo de encontrar, y como es un cateto se hace mediante una resta, o sea que ese cateto sería cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado y se hace restando menos el otro cateto al cuadrado, es decir, a al cuadrado, aquí sería al cuadrado, 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, ¿cierto? Y ahí nos da por teorema de Pitágoras este lado que es la hipotenusa. Pero yo lo voy a hacer no por teorema, sino por razones trigonométricas. Entonces me voy a concentrar en el primer ángulo que encontré. En este caso, el primer ángulo que encontré fue 37 grados, o sea, en B. O sea, aquí, B, 37 grados. Como quiero encontrar A, entonces yo digo, bueno, ¿cuál razón quiero utilizar? Entonces, recuerden que puedo utilizar al frente
Seno no lo puedo utilizar. Vamos a ver, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. No lo puedo utilizar porque no relaciona la A, el que quiero encontrar. Entonces el seno no me sirve. Vamos a ver si el coseno me sirve. El coseno es cateto adyacente, o sea, el que está al lado. Mire que es A sobre la hipotenusa. ¿Me sirve? Sí, porque tengo la hipotenusa que vale 10, tengo el ángulo y debo de encontrar ese cateto adyacente. O sea que me serviría el coseno. Me serviría la tangente. Vamos a analizar si me serviría la tangente. Tengo el cateto opuesto, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es A. ¿Me serviría la tangente? También me serviría, porque tengo el opuesto, que es al frente, y tengo el adyacente. Entonces miren que me puedo ubicar por cualquiera de los dos. ¿Cuál voy a hacerlo? Voy a hacerlo con la tangente. Entonces, la tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto, que es 6, dividido el cateto adyacente que voy a buscar, que es la A. Mire que en la razón trigonométrica tiene que estar la incógnita que voy a buscar. Muy bien, y ya sigue el despeje. Recordemos que para hacer este despeje, entonces la A pasa a multiplicar, el 6 queda ahí y la tangente pasa a dividir. Y ya es sin utilizar la calculadora. ¿Listo? Entonces utilizamos la calculadora y nos quedaría 6 sobre 0,753, que es la tangente de 37. Entonces al hacer la división nos da 7,96 centímetros, que ese sería el valor de A. 7,96 centímetros. Y así terminamos nuestros ejercicios. Recordemos, primero encontré el ángulo. En este caso quise encontrar B, utilizando la relación seno, porque era el que me relacionaba el opuesto y la hipotenusa. El opuesto y la hipotenusa, que eran los que me daban, los dos lados que me daban. Luego encontré el tercer ángulo, que es muy fácil, que es restando, encontrando cuánto le falta para llegar a 90. Y para encontrar el otro lado, utilicé otra razón trigonométrica relacionando un lado que ya me habían dado con la incógnita que me quedaba, que era la A. Solucionando y despejando ya me quedaría la solución. Bueno, espero que hagan las correcciones y que les rinda bastante.